que no haya cambiado la historia de esta elección, pero el primer y tal vez único debate entre Donald Trump y Kamala Harris fue importante en varias dimensiones. Para empezar, porque, como señala, entre otros, el New York Times, dejó en claro que hay dos visiones muy distantes de país y de estrategias de campaña entre un expresidente que apela a la rabia de los ciudadanos y una vicepresidenta en ejercicio que apela al cansancio contra el propio Trump. Un Trump que entró en la cancha que ella demarcó y en la que la también exfiscal se movió cómoda, aunque no sin perder algunas oportunidades. Él se enojó cuando lo trató de débil y además de aburridos a sus actos de campaña. No la miró, levantó la voz y faltó a la verdad en varias ocasiones, como cuando se hizo eco de esa descabellada historia de que en Springfield inmigrantes haitianos se comían las mascotas. Ella también exageró en ocasiones, según los chequeos de hoy día, que la dan como ganadora, pero no saben todavía en Estados Unidos qué efecto pudiera tener en la campaña. Bueno, ahora cada equipo intenta instalar su relato y la campaña vuelve a mirar los 7 estados decisivos, los estados bisagra. Si el debate logra mantener el momento de ánimo de los demócratas y sus recaudaciones, o si Trump logra conectar y movilizar a sus votantes, será algo que solo las urnas nos dirán en noviembre. Ahí está, cerca de un 8% de indecisos para conquistar, partidarios para convencer de sufragar y un país y un planeta que contiene la respiración. Comienza Conexión Global Prime. ¿Qué pasó en el debate? ¿Cuál es el análisis? ¿Cuáles son los momentos más relevantes? El resumen con Laura Soto. En un día como este, las hostilidades políticas se dejan a un lado para recordar a las víctimas de una de las mayores tragedias que haya vivido Estados Unidos. Así lo entienden Kamala Harris y Donald Trump, que con un cordial apretón de manos se saludaban en medio de la conmemoración de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York, tan solo horas después de haberse enfrentado en un tenso debate. Kamala Harris, it's a good debate. See, have fun. Thank you. La noche anterior ya habían roto el hielo. Era la primera vez que ambos candidatos se encontraban en persona. Harris fue directamente a presentarse y dejarle en claro su nombre a Trump, quien en más de una ocasión la ha tratado con diferentes apodos. Un gesto que no se veía en un debate presidencial estadounidense desde 2016 y que de entrada marcó el tono del encuentro en los próximos 90 minutos. Te invito a que sepas que Donald Trump en realidad no tiene ningún plan para ti, porque está más interesado en defenderse a sí mismo que en velar por ti. Ella es marxista, todo el mundo sabe que es marxista. Su padre es un profesor marxista de economía y le enseñó bien. Los ataques cruzados entre ambos fue la tónica del debate, pero Harris se preparó para sacar a Trump de su propio juego, arremeter contra su contrincante hasta sacarlo de sus casillas. Lo indignó cuando dijo que los líderes mundiales se burlaban de él. He viajado por el mundo como vicepresidenta de Estados Unidos y los líderes mundiales se ríen de Donald Trump. He hablado con líderes militares, algunos de los cuales trabajaron contigo y dicen que eres una vergüenza. Víctor Orbán, uno de los hombres más respetados, primer ministro de Hungría, dijo: ¿por qué el mundo entero está explotando? Hace 3 años no. Él dijo porque necesitan a Trump como presidente. Tenían miedo de él. También lo molestó cuando lo cuestionó por las acusaciones penales en su contra, pero quizás el comentario que más lo irritó fue cuando criticó sus mítines políticos. Voy a hacer algo realmente inusual y voy a invitarlos a asistir a uno de los mitines de Donald Trump, porque es algo realmente interesante de ver. Lo que notarás es que la gente se va de sus mitines antes de tiempo por cansancio y aburrimiento. La gente no va a sus mítines, no hay razón para ir. Y la gente que va, ella los trae en bus y les paga para estar ahí. Así que ella no puede hablar de eso. La gente no abandona mis mítines. Tenemos los mítines más grandes, los más increíbles en la historia de la política. Tal como lo hizo en el debate con Joe Biden en junio pasado, Trump dijo varias desinformaciones que en el transcurso del encuentro fueron desmentidas por los moderadores de ABC News. They have abortion in the 9th month. They even have, and you can look at the governor of West Virginia, the governor before, he said the baby will be born and we will decide what to do with the baby. In other words, we'll execute the baby. In Springfield,
They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Ninguno de los dos entregó propuestas concretas para poner fin a la guerra en Gaza y en Ucrania. Sobre esta última, Trump dijo que Rusia nunca habría iniciado su invasión durante su mandato y que él lograría poner fin al conflicto incluso antes de convertirse en presidente si ganara. El vocero del Kremlin dijo que de ninguna manera una llamada telefónica a Putin pondría fin a la guerra, tal como sugirió Trump en el debate. Un sondeo rápido de CNN mostró que 63% de los encuestados cree que Kamala Harris tuvo un mejor desempeño en el debate presidencial versus un 37% que cree que Donald Trump lo hizo mejor. De todas formas, aún es muy pronto para definir si este encuentro pudo haber inclinado la balanza hacia uno u otro lado en medio de una carrera por la Casa Blanca que se ha mantenido hasta ahora bastante reñida. Y comenzamos conversando con Cassandra Sweat desde Nueva York, doctora en ciencia política. Muchísimas gracias y panelista habitual de Conexión Global Prime. ¿Cómo estás, Cassandra? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien y siempre un placer estar con ustedes. A ver, primero, obviamente, queremos preguntarte en un concepto, ¿cómo resumirías el debate de ayer? Bueno, fue la séptima vez que hemos visto a Donald Trump en un debate presidencial. Mi percepción es que algo emocional ahí y algo de un giro en términos de su capacidad, obviamente no de responder al contenido, pero a su comportamiento era evidente. Creo que hasta este momento los demócratas han intentado hacerlo para ser como una amenaza a la democracia, lo que no funcionó de ninguna manera. Y en este debate intentaron otra estrategia. Y creo que funcionó un poco mejor, que era de tratarlo como alguien que había perdido un poco su mente, alguien como un poco ridículo, y de no seguir con esta retórica que realmente no funcionó de dar discursos sobre lo importante de proteger democracia, ¿no es cierto? De más enfocar en la personalidad mismo de Trump. Me huele un poco a lo que hizo el candidato a la vicepresidencia, Tim Walz, que es lo que lo hace famoso cuando dice estos señores son como raros. Claro, y creo que lo más interesante es que en este intercambio, ¿no es cierto?, cuando ella apunta a ese tema de ser raro, enseguida escuchamos alegaciones de personas que comen perros y que comen gatos. Entonces, esto fue un truco planteado y ciertamente practicado. O sea, la vicepresidenta intentó llegar a momentos que fueron incómodos para él y atraparlo. Y en algunos momentos él cayó, en otros momentos vimos lo que ya uno espera de él, que ese tipo de agresividad en temas como Ucrania, en temas como la economía, pero creo que sí se puede entender que ella ganó un par de puntos en empujarlo en este marco de qué es extraño, no es extraño. Los comentarios extraños siguieron, ¿no es cierto? ¿Con qué estrategia crees que venía él hacia ella y con qué se topó? Porque uno lo vio que no la miraba, la trató en algún momento, sí, la trató de ridícula. Bueno, de vuelta ella también le golpeó duro, lo trató de débil, en fin, de raro. Pero ¿con qué estrategia crees que venía él hacia ella y con qué se encontró en el camino? Mira, ayer en la noche hablé con varios analistas y conocidos que trabajan en los equipos de estrategia. Es bastante interesante porque lo que sabemos es que Trump no preparó de una manera tradicional, ¿no es cierto? La manera tradicional que los candidatos hagan un conjunto de personas que se dan preguntas que pueden practicar y que pueden realmente analizar, etc. Aparentemente él no usó esa estrategia. Y en la sala de espera después del debate, por lo que yo he escuchado, su equipo no quedó mucho tiempo. Terminó el debate y se fueron al tiro. Mientras el equipo de Harris
quedó un tiempo y como gozó el momento. Entonces creo que la estrategia que él tuvo, que era de intentar hacerla sentir incómoda y de usar el estilo de debate que él tiene, que de alguna manera es normal hoy en día en la política, ¿no es cierto? De hacer alegaciones y usar algo más estratégico, agresivo, que como el chileno diría ñoño, de no ganar puntos de contenido, pero de intentar cambiar el marco emocional de la otra persona. Él no consiguió hacer eso. Sin duda, no sé si cambió mucho cómo las personas van a votar, ¿no es cierto? La primera encuesta que tenemos hoy es que 51% de las personas, y eso es de Quinnipiac, dicen que ella ganó, mientras 34% de los respondientes dijeron que él ganó. Poco creo que eso cambiaría realmente el resultado nacional en términos del impacto de debate que veremos en los próximos días, ¿no es cierto? Y para ti, ¿cuáles fueron los momentos más relevantes de la noche? Mira, yo creo que uno de los momentos más notables para nosotros, para la comunidad internacional, que a nosotros importamos, ¿no es cierto?, la relación entre los estados y a mí personalmente muchísimo, la relación entre Estados Unidos y América Latina, fue el intercambio justo sobre Rusia. En términos de definir cuál es la política exterior de Estados Unidos en adelante, ¿no es cierto? Entonces, Harris, yo creo que ella explicó muy claramente la posición de los demócratas, que lo cual es que si Trump hubiese ganado, que Putin estaría ahora en este momento en Kiev. Y creo que ella articuló eso de una manera muy clara, muy limpio, y que él intentó empujar o poner todos los fracasos, que son reales, algunos de la administración de Biden en Afganistán, y en el hecho de que esas guerras, la guerra en Ucrania, la guerra que existe en Gaza y en Israel, continúan. Entonces yo creo que él ganó un punto en ese sentido de seguir reforzando el hecho de que esas guerras no han terminado, que Estados Unidos continúa involucrado en estas guerras sin poder ser un partner que consigue terminar conflicto al nivel global. Claro, y como que ella le respondía, bueno, claro, o sea, como que da la sensación que la estrategia del otro lado era, bueno, no habremos terminado la guerra, pero contigo, como tú decías, Putin hubiera avanzado hasta Kiev, hasta el centro de Ucrania y mirando a Europa, hizo la conexión con, mira lo que significaría también para los, creo que eran polacos o no sé para quiénes eran en Pensilvania, los descendientes, no sé qué más, entonces hacía como la conexión de inmediato, tratando también de hacer puntos para el Estado, que es clave para que gane. Ahora yo te pregunto, ¿realmente este debate tiene alguna relevancia? ¿Puede mover algo la aguja? Tú ya nos adelantabas algo que no tanto, pero veía varios análisis. Cuando uno empieza a revisar distintos análisis, dicen, una cosa es lo que piensan los analistas o quién puede haber ganado en términos de quién se desempeñó mejor, pero otra cosa es lo que ocurre luego con el votante medio, con quién conecta con el votante medio. Mira, son 30.000 votos, Mónica, eso es. 30.000 votos, esencialmente entre 6 estados. Entonces, exactamente como tú digas, el momento en que la vicepresidenta Harris dice, ¿y qué tal los 800.000 personas descendientes de polacos en Pennsylvania? Ella está haciendo todo lo que puede en aterrizar esto en estos votantes muy específicamente. No sabremos hasta por una semana o más si este argumento, por ejemplo, en particular, tocó o movió estos votantes, ¿no es cierto? Pero a mí me da la percepción de que ella levemente ganó este debate y que más que nada creo que puede tener un impacto emocional en la manera en que la campaña de Trump mira estos próximos 2 meses, ¿no es cierto? Y eso quizás es más importante del impacto del debate en este momento, ¿no es cierto? Lo que hace es hacer de alguna manera un poco de una realización en el grupo de Trump de que esa manera de intimidar
que él usó, francamente, muy efectivamente contra una Hillary Clinton, ¿no es cierto? Nadie va a olvidar el momento en que él circulaba físicamente cuando ella hablaba. Y su reacción, que era uno de incomodidad, ¿no es cierto? De sentirse amenazada por un porcentaje de la población. Esto le dio la impresión de que él era un líder y de que él puede dominar, y eso es lo que ellos buscaban. Él no consiguió dominar de esta misma manera. Entonces él tendrá que cambiar su estrategia, pero esa no de ninguna manera consiguió hacer con ella. Hasta aquel momento que estás demostrando en ese momento que ella insistió físicamente en ponerse en su presencia. Ella insistió. Y él obviamente está en su cara su incomodidad. Entonces, de nuevo, es una pena que hoy en día en la política que estamos hablando de ese teatro con tanto énfasis, y tampoco en las respuestas, por ejemplo, a la crisis del medio ambiente o a la manera en que el sistema de salud, que acá nos llamamos de Obamacare, se han implementado, pero esa es la realidad. Es un debate emocional, es una campaña emocional, y en eso estamos en ese momento en Estados Unidos. Sí, y ella claramente tenían una estrategia súper diseñada, porque en cada uno de los puntos que era evidente que podían tocar, tenía, no sé, hablando de Obamacare, bueno, en el Senado usted pasó, yo estaba en el Senado, era senadora, y usted pasó 60 proyectos 60 mociones intentando derribar este programa, Contest, no sé qué más, hablaba incluso cuando estaba el micrófono apagado, o sea, claramente tenía una estrategia súper diseñada, no es casual. Cassandra, ¿qué le conviene a la campaña Kamala Harris? ¿Insistir en hacer más debates o quedarse con esta idea de victoria de este encuentro? Mire, los debates siempre traen riesgos. Yo, trabajando en el equipo de Kamala o de la vicepresidenta, yo daría una vuelta más en debate. Creo que ella consiguió avanzar su narrativa de que ella es presidencial. No fue un riachuelo o una victoria como el último debate demostró que Biden no pudo ser el candidato, que no era capaz, ¿no es cierto? No era un resultado de un debate tan claro como este, ¿no es cierto? Que realmente el último debate cambió la historia de Estados Unidos por siempre. Sí. En un debate. Eso no es lo que ocurrió hoy. Fue algo de una repetición, pero fue una repetición que reforzó la narrativa que ella busca establecer, de que ella es presidencial y que ella no está intimidada físicamente en ninguna manera, y que ella consigue transmitir lo weird o lo extraño de las posiciones de Trump. Cierro preguntándote qué viene ahora, cuáles van a ser los temas y las estrategias de la campaña. Bueno, el número uno acá, y como en Chile, es el día a día, cómo vivimos, ¿no es cierto? Claro. Y el tema de inflación acá es algo que, de nuevo, con la administración de Biden, la estrategia era ignorámoslo, explicamos a la gente, explicamos que no es tan malo, que hay hartos indicadores que demuestran que desde el punto de vista macroeconómico va mejor, ¿no es cierto? Han dejado esto de lado porque no funcionó, ¿ok? Entonces, eso es importantísimo, establecer que ellos tienen que responder a temas como inflación, a decir que hay inflación, va bajando, pero que no es aceptable. Eso es algo importantísimo. En términos de las guerras, creo que van a seguir realmente enfatizando el hecho de que en su visión el rol o la posición de Estados Unidos es uno de ser un colaborador y de buscar partners en Europa y de apretar a un Putin que claramente tiene ambiciones de expandir su influencia. Creo que estos dos puntos van a ser donde nos vamos a ver Harris. A mí me sorprendió que, francamente, Trump intentó volver a los temas migratorios, pero no lo percibí como la ventaja real que ellos han conseguido en la propaganda de su campaña, por ejemplo. Siempre van a intentar volver a esta idea.
pero creo que esa pelea por este número de votantes tan pequeña significa que vamos a ver una campaña extremadamente direccionada. O sea, los resultados de las encuestas en esa semana sobre un estado como North Carolina, que si Trump no gana en North Carolina, es un caso perdido. Entonces, creo que vamos a ver peleas bastante más locales. Vamos a ver estos dos candidatos realmente enfocándose en discusiones locales. Y eso va a ser la parte muy importante, muy interesante, especialmente cuando tu equipo viene a Estados Unidos para las elecciones, a ver qué realmente está pasando, cuáles son los debates que están ocurriendo ahora en un lugar como North Carolina. ¿Cuán importante es el voto afroamericano para dar energía al Partido Demócrata en North Carolina ahora? Vamos a mirar eso uno por uno en los próximos meses en los estados de Carolina del Norte, de Wisconsin, de Pennsylvania, de Michigan y de Arizona. Absolutamente, ya lo vimos, por ejemplo, cuando lo conversamos respecto de Las Vegas y esta propuesta para los trabajadores del área de turismo y casinos. Uno podría decir, pero ¿por qué tan importante? Importante, pues son miles de empleos y por lo tanto son miles de votos que pueden decidir una elección en un estado y con aquello la global. Cassandra, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado en esta ocasión desde Nueva York. Realmente una honra. Saludos a todos. Un abrazo. Bueno, y ahora seguimos analizando el resultado de este debate y el futuro, además, de la campaña presidencial en Estados Unidos, pero con otra perspectiva. Nos vamos hasta Miami para contactarnos con Jaime Flores, ahí lo ven en pantalla, portavoz en español de la campaña de Donald Trump. Muchísimas gracias por acompañarnos en Conexión Global Prime. El placer es mío, felicidades a todos ustedes. Jaime, quisiera preguntarte, si tuvieras que definir en un concepto el debate y en otro concepto el resultado del debate, ¿cuál sería? El debate fue sesgado, el debate fue parcializado. Los moderadores de la cadena ABC estaban a favor de la señora Harris y no tuvieron ninguna intención en disimularlo. Y si tuvieras después de eso que hacer eso respecto del debate y sobre el resultado del debate. El debate puede dar una ventaja parcial a la candidata demócrata, la vicepresidenta Harris, pero al final de cuentas no mostró absolutamente nada ni de su pasado, ni de su futuro, ni lo que promete, ni lo que propone para resolver los problemas que ella misma ha creado. Propuso una serie de, digamos, ofertas a la opinión pública que nadie se explica por qué, si son tan buenas, si son tan convenientes para el país, no las ha aplicado en los 3 años y medio que lleva como vicepresidenta de los Estados Unidos. Y cuando dices que tú ves una ventaja parcial para Harris, ¿en qué ves esa ventaja parcial? A ver, la vemos en el sentido de que sus expectativas eran muy bajas. Es decir, la gente estaba esperando que Kamala Harris pues, se enredara con sus palabras como lo hace frecuentemente, que no pudiera argumentar ideas claras, que no tuviera propuestas, como de hecho no las tuvo. Y como las expectativas eran tan bajas, pues el hecho de que no haya pasado ninguna de estas catástrofes que pasaron con el presidente Biden, pues ya la gente considera que le fue bien a la señora Harris. Por otro lado, el presidente Trump también tenía algunas expectativas bajas en el sentido de que la gente esperaba que él se exasperara, que actuara, digamos, de manera un poco violenta, que se saliera de casillas, y eso tampoco sucedió. Sí se le notó un tanto incómodo. No lo favorecieron tampoco las luces ni pues digamos el tratamiento que recibió de los moderadores, pero de todas maneras el presidente se mantuvo bien en el sentido de que pues se mantuvo relativamente sereno comparado con otras ocasiones. Se le vio molesto. ¿Qué crees tú que es lo que más le molestó? Pues yo creo que la parcialidad de los moderadores, ¿no? Lo interrumpían constantemente para cuestionar la presunta veracidad o falsedad de algunas de sus afirmaciones cuando no lo hicieron en ningún momento con la señora Harris. Nosotros podemos comprobar que ella pues también dijo una cantidad de imprecisiones y que además ella sí dijo mentiras bastante, digamos, con la intención de cambiarle la opinión a las personas sobre ciertas cosas, particularmente el tema del aborto y el tema de la inmigración y la frontera. Y nunca fue interpelada ni cuestionada por los moderadores, mientras que con el presidente Trump sí lo hicieron constantemente.
Hay dos temas que chequearon, no sé cómo lo dirán en Estados Unidos, pero que acá le decimos igual que en inglés, fact-checking, de parte de los moderadores. Uno es que en Venezuela la criminalidad es más baja que en Estados Unidos y hoy día por diversos medios esa afirmación del expresidente Donald Trump ha sido cuestionada, primero porque las cifras a las que se puede hacer alusión en Venezuela provienen de una dictadura, como también la cubana. Estoy hablando de dictaduras, a mí me da lo mismo el signo político que tengan, ¿no?, cuando las califico. Y primero eso, porque viene de una dictadura los datos, y segundo, porque parecen no concordar con las cifras oficiales de Estados Unidos, que haya mayor seguridad en Venezuela, en una dictadura además, que en Estados Unidos. Bueno, las cifras en Venezuela realmente son poco confiables, entre otras cosas porque una cantidad muy significativa de venezolanos ha tenido que salir de su país, entre ellos seguramente muchos delincuentes. Ahora, no olvidemos que, ya que mencionas dictaduras, Venezuela y Cuba, ya la dictadura cubana hizo algo similar aquí en los Estados Unidos a comienzos de la década de los 80. Fidel Castro hizo vaciar las cárceles y los hospitales mentales y envió a los Estados Unidos a algunas personas que pues no merecían y no deberían haber venido a los Estados Unidos. Lo que nosotros nos preguntamos es cómo muchos de los inmigrantes venezolanos en un país que está prácticamente en la quiebra, donde la gente no tiene cómo producir dinero, consiguen sí recursos entre 15 y 18 mil dólares por persona para atravesar el Darién y todo el segmento centroamericano y llegar a la frontera entre México y los Estados Unidos. La gente se pregunta de dónde sale ese dinero y obviamente tiene que haber o un patrocinio del gobierno o de alguna entidad o simplemente se prestan para actividades de corrupción y de narcotráfico durante el camino con el fin de pagar su viaje. Esa es la perspectiva que ustedes dan, pero de nuevo esa afirmación de que es más seguro Venezuela que Estados Unidos parece difícil. A ver, lo que el presidente quiere decir es que sí, efectivamente, detrás del hecho de que hay delincuentes, no solamente provenientes de Venezuela, sino de otros países en los Estados Unidos, es algo que debería preocuparnos. Además, porque las estructuras que permitían antes que se verificaran los antecedentes criminales de las personas que llegan a nuestra frontera o que llegan a nuestros aeropuertos ya no están funcionando por decisión de esta administración. Aquí las personas llegan a cruzar la frontera sin ningún documento, no hay manera de verificar sus antecedentes, no sabemos quiénes son, de dónde vienen, ni a qué vienen tampoco, y están entrando en grandes cantidades a los Estados Unidos, de manera que por muy baja que sea una proporción, cualquier cifra, dime 1, 2, 3%, de 10 millones de personas, significaría una cantidad muy grande de delincuentes que llegan a los Estados Unidos bajo la mirada completamente inactiva por parte de la actual administración de Harris y Biden. ¿Cuáles dirías tú que fueron los momentos claves del debate? A ver, los momentos claves del debate, el primero, el más importante de todos, es el cierre que hace el presidente Trump cuando dice, si estas ideas que usted está planteando ahora como candidata son tan buenas, ¿cómo es que no las ha implementado a lo largo de los últimos 3 años y medio que lleva como vicepresidenta de los Estados Unidos? De manera que eso me parece que es la pregunta que han debido hacer los moderadores. Ninguno de los moderadores preguntó cómo es que ustedes se han dejado tomar ventaja de la inflación de esta manera. ¿Qué han hecho para combatir la inflación? ¿Qué medidas han tomado para reducir los precios? La señora está proponiendo un sistema de control de precios. Inclusive insistió en eso anoche una vez más, que es absolutamente absurdo. No ha funcionado en ningún lugar del mundo y obviamente no va a funcionar tampoco en los Estados Unidos. Es una propuesta muy de izquierda, como algunas otras que ha planteado la señora Harris. De nuevo, obviamente hacemos lo mismo que hicimos con la persona que entrevistábamos antes, que tiene la perspectiva, obviamente, de la campaña de Kamala Harris. Ella niega que vayan a hacer finalmente control de precio. Tú dices que sí lo propone, pero, en fin, lo pongo sobre la mesa las dos visiones y la gente podrá leer los programas y contrastar y ver qué propone uno y qué propone otro. Yo quisiera preguntarte también, Jaime, si tú crees, más allá de la evaluación que tengan demócratas y republicanos de este debate, si tú crees que este debate tiene un efecto en el sentido que sea, positivo o negativo para uno o para otro en la carrera presidencial. Ya sabemos que el anterior es indiscutible que tuvo un efecto decisivo. Terminó saliendo de la campaña Joe Biden. Ahora nadie va a salir de la campaña, pero la pregunta es, ¿tiene un efecto decisivo o en convencer indecisos o en movilizar a quienes están con Trump o a quienes están con Harris? ¿Cuál es tu visión? A ver,
No creo que va a tener un efecto muy grande, porque al final de cuentas en noviembre no lo va a tener. En noviembre la gente va a votar con la mano en el bolsillo, la gente va a votar pensando en la economía, la gente va a votar pensando en que ya no podemos pagar los costos de las cosas como de la manera que han subido. La gente tiene que, aquí en los Estados Unidos se encuentra personas en los Estados Unidos de América, personas que le dicen, yo tengo que decidir cada semana si pongo gasolina en el tanque de mi auto o si pongo el cereal en la mesa del desayuno de mis hijos. No puedo hacer las dos cosas. Y esa situación se repite permanentemente. El 70% de los estadounidenses vive de salario en salario. Los ahorros se acabaron. La gente está endeudada hasta el cuello con las tarjetas de crédito para poder sustentar a sus familias. Eso es lo que va a llevar a la gente a votar. No van a ser los temas superficiales en esta oportunidad, muy por el contrario. Los tres temas fundamentales son la economía, la crisis fronteriza y la crisis del aumento de la delincuencia por todo el país. Y esto no se discutió ayer, esto no cambia absolutamente nada en la realidad de lo que estamos esperando para noviembre. ¿Y va a aceptar un nuevo debate? Porque apenas terminó el debate, la campaña de Kamala Harris ofrece una nuevo, no sé, confrontación digo, pero televisiva me refiero, un nuevo debate. ¿Va a aceptar la campaña de Trump? ¿Sabes algo de eso? No, nosotros no hemos recibido oficialmente ninguna invitación por parte de ninguna cadena de televisión para un debate. Por el contrario, nosotros planteamos ya hace varias semanas la posibilidad de hacer un debate con la cadena Fox y la gente de la campaña de Harris lo rechazó. De manera que pues estamos pendientes de eso. El presidente Trump no tiene ningún temor en hacer ningún debate con ningún candidato. Ya lo hizo con Biden, ya lo hizo con Harris, está dispuesto a hacerlo cada vez que sea necesario. El presidente Biden responde a entrevistas con los periodistas todos los días, da conferencias de prensa constantemente, está en todas partes atendiendo inclusive las inquietudes de los ciudadanos comunes y corrientes. La señora Harris, por el contrario, lleva más de 50 días sin dar una sola entrevista, a excepción de esta debidamente preparada por CNN, y tampoco ha dado conferencias de prensa, de manera que para el presidente esto es cosa de todos los días. Para la señora Harris necesita una preparación de un par de semanas. Para ser rigurosos con la verdad, quisiera precisar el tema de preparada, porque es una entrevista sin pauta previa, y no lo digo porque sea la cadena en la cual trabajo, pero si tú crees que hay una denuncia de pauta previa o de preparación, creo que es bueno hacerla pública y con las pruebas, porque me parece que en rigor, yo no hice esa entrevista, pero me parece importante hacer el punto. Bueno, el punto está ya planteado, ya se ha presentado la debida reclamación y la verdad es que un segmento muy importante de la opinión pública coincide con nosotros en el sentido de que fue demasiado débil la entrevista con la señora Harris y no fue cuestionada tampoco en los temas que le interesan a la gente. No, la opinión de cómo un periodista hace o no la pega me parece que es válida, y así como se escruta a los políticos, también se tiene que escrutar la labor de los periodistas, de los arquitectos, de los médicos también. En otros casos es más difícil porque no es tan pública como la de los políticos, por ejemplo, la de los periodistas, pero cuando yo hacía mención a la palabra preparada, que eso da la impresión de que tú estuvieras diciendo que habían pasado preguntas o algo así. A eso me refería. Bueno, mi explicación creo que es válida en el sentido que lo que nosotros creemos es que fue demasiado débil. No sé si la palabra preparada de mi parte fue bien utilizada. Sí, entiendo el punto. Quiero cerrar preguntándote, ¿para dónde va la campaña? ¿Para dónde va? ¿Y para dónde crees tú, si tú tuvieras que dar un consejo, que debe ir la campaña de Donald Trump? ¿Cuáles debieran ser los focos? Porque esta es una elección que al final, le explicamos acá a la gente, no es directa, es una elección indirecta, y es una elección además en que cada uno de estos 7 estados que le hemos mostrado varias veces a nuestros televidentes, el que gana más votos se lleva a todos los delegados para el colegio electoral, y por ende ambas campañas miran estos estados con muchísima atención, más que los que ya tienen seguros, evidentemente. ¿Cuál debería ser el tono, la estrategia de la campaña? Pues seguir esparciendo el mensaje que venimos esparciendo. Lo que el presidente tiene para demostrar es la pregunta que no respondió ayer Kamala Harris, se le hicieron justo al inicio del debate y no la respondió. ¿Estaba usted mejor hace 4 años de lo que está ahora? Y la mayoría de los estadounidenses, más de un 90% de ellos responden que sí, que estaban mejor con la administración Trump que ahora con la administración de Harris y Biden. Esa es la gran pregunta, y en eso vamos a seguir insistiendo, en esos 7 estados cruciales a los que haces mención. El presidente y el candidato a vicepresidente, el senador Vance, van a estar este fin de semana en Arizona y en Nevada. Van a estar allí haciendo campaña. Vamos a hacer lo mismo la semana que viene en Georgia y en Pensilvania.
Es importantísimo el voto de los hispanos en esos 4 estados que acabo de mencionar, al igual que en Pensilvania también. Carolina del Norte, Georgia y Pensilvania son importantes también desde el punto de vista de los hispanos. Y hay que seguir trabajando en eso constantemente. Tenemos 55 días y vamos a aprovechar cada minuto de ellos haciendo lo que tenemos que hacer, que es convencer a la gente que tiene muchas mejores opciones con el presidente Trump que con la señora Harris como presidente de los Estados Unidos, y que tenemos la obligación de volver a ser grandes a estos Estados Unidos de América. Me quitaste la pregunta, te iba a preguntar, ya lo mencionabas tú, lo del voto hispano, que efectivamente es súper relevante en esos 4 estados, así que ya cubriste aquello. Cierro preguntándote algo que cuestionan desde la campaña de Kamala Harris, y es: ¿va a respetar el resultado de la elección sin cuestionarlo el expresidente Donald Trump si es que le es desfavorable? A ver, yo tendría que responder a esa pregunta con otra pregunta. ¿Van a respetar esos estados dominados por los demócratas las leyes electorales vigentes que exigen que se apliquen ciertas normas sobre la identificación de los votantes, sobre no permitir que los que no son ciudadanos americanos voten, sobre mantener las reglas claras sobre cuál es el límite para la presentación de las boletas de ausente, las boletas que la gente manda por correo? Es la misma pregunta en otro sentido. En la medida en que las elecciones sean limpias, claras, justas y se respeten las normas, obviamente nosotros vamos a responder aceptando los resultados. Pero sí queremos que haya verificación clara y la vamos a ejercer. Tenemos más de 100,000 personas listas para servir como observadores electorales, más de 500 abogados por todo el país, pendientes de que no pase nada sospechoso como lo que sucedió en el año 2020, que todavía tiene un segmento muy importante de los norteamericanos incómodos porque creen que las cosas no se desarrollaron dentro del marco de las normas vigentes en la elección del 2020. Pero los propios tribunales de ustedes los llevaron a perder todos los casos en donde presentaron reclamaciones. No se adelantaron las investigaciones correspondientes en estos casos. De hecho, algunas investigaciones que apenas están produciendo resultados hace apenas unas semanas, se encontró que en Georgia se contaron 3 veces más de 6,000 votos. Y ese resultado hubiera podido haber cambiado el resultado de la elección de ese estado, hubiera podido dar los miembros del colegio electoral que hubieran cambiado al presidente Biden por el presidente Trump. No se hicieron las investigaciones debidamente, simplemente se contaron los votos. No fue lo que dijeron los tribunales. No fue lo que dijeron los tribunales norteamericanos. No, perdón. Estamos dando la lectura parcial de lo que dijeron los tribunales. Los tribunales dijeron había más votos por Biden que por Trump. Y eso es cierto. Lo que los tribunales no pudieron decir ni van a poder decir jamás es si los votos que había por Biden eran votos legítimos y habían sido depositados por personas que eran aptas para votar. Eso nunca se investigó, no se ha investigado hasta el momento. Entonces sí ganaron con votos, pero no sabemos si esos votos son legítimos o no. Eso es lo que queremos, que en esta oportunidad sí ganen. Si van a ganar con los votos, que ganen con los votos legítimos. Y por eso nos preocupa que haya tantos intereses por parte de los estados donde dominan los demócratas las legislaturas, para que no haya necesidad de identificar a los votantes, para que las boletas se puedan recibir en el tiempo que sea necesario, para que se le envíen boletas de ausente a personas que no las han solicitado, etcétera. Bueno, yo solamente estoy citando los fallos de tribunales. Agradezco que nos des tu punto de vista desde Miami, ¿no? Ahí te encuentras como portavoz en español de la campaña de Donald Trump. Jaime Flores, te agradecemos muchísimo tu participación en Conexión Global Prime. Siempre un placer. Felicidades. Gracias. Nos vamos a la pausa y al regreso seguimos analizando el postdebate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris. Volvemos a Conexión Global Prime y nos vamos de inmediato a Estados Unidos nuevamente junto a Andreas Feldman. Ahí lo ven en pantalla, profesor de la Universidad de Illinois Chicago, politólogo chileno. Y además ya lo sentimos como panelista nuestro de Conexión en Global Prime. Gracias por estar con nosotros, Andreas. Con mucho gusto. ¿Cómo están? Bien, queremos proyectar contigo porque ya venimos de 2 análisis de distintos puntos de vista sobre el debate ayer. Yo quisiera primero preguntarte si tú crees que tiene este debate algún efecto en estos estados bisagra, estos 7 estados que son los más relevantes, probablemente no por estos días. ¿Tienen esos estados específicamente algún efecto o no? Probablemente tiene un efecto, pero pequeño. De hecho, el debate se llevó a cabo en Pensilvania, de modo que el debate probablemente tenga efecto, pero es reducido, porque la gran mayoría de los votantes ya tienen tomada su decisión, entonces tiene que ver un poco con los indecisos y quizás con gente que de alguna u otra manera se vio motivada por lo que vio en el debate y piensa en el fondo que va a participar en los comicios.
pero el efecto es más bien menor, que es lo que dice la literatura, que es lo que se sabe, que los debates, más allá de cualquier consideración, tienen un efecto, pero es más bien marginal. ¿Y ese efecto en qué podría estar basado y en qué sentido podría ir ese efecto que tú dices sería más bien marginal? Bueno, yo creo que el debate claramente lo ganó Kamala Harris. Se mostró, hay varios análisis acá que creo son importantes. En primer lugar, ella como no la conocía mucha gente, increíblemente, siendo la vicepresidenta, y se mostró presidenciable. Se mostró como, en el fondo, salvó la vara de poder estar bajo una enorme presión y, en realidad, se mostró, digamos, con una capacidad bastante formidable de poder debatir con Trump sin ser, en cierto sentido, sin verse ofuscada, sin perder los papeles. Lo hizo muy bien, muy astutamente. Y si bien no desarrolló mucho en términos de substancia, en realidad en términos de substancia su participación fue más bien superficial, comparado con su contrincante, con Trump, parecía una enorme sustancia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que claramente ella ganó. Digamos, creo que es la opinión unánime acá de la gente que, de otra manera, observa esto con ciertos grados de ecuanimidad. De modo que pienso que el efecto puede ser, digamos, positivo para ella, pero vuelvo y lo repito, es algo como bastante marginal, todavía es prematuro decirlo, y eso no quiere decir que ella vaya a ganar la elección, ¿no? Hay candidatos como Bush o como el mismo Trump que perdieron los debates y ganaron igual. Exactamente. En la época de Hillary Clinton, que ella logra además ganar por 8 millones de votos la elección en cuanto a voto popular, pero al final, como es una elección indirecta, no gana la mayoría necesaria en el colegio electoral y es legítimamente Donald Trump quien llega a la presidencia. Antes de irnos a la proyección de la campaña, ¿cuál dirías tú que fue los momentos más importantes de la noche de ayer, del debate? Bueno, yo creo que hubo varios momentos así un poco reveladores, diría yo. Uno que yo creo que ella manejó muy bien el discurso, es decir, bueno, yo soy una persona de clase media, yo soy una persona que en el fondo he trabajado, mi empleador fue siempre la gente, como fiscal, como senadora, etcétera, mostrándose así como una persona, digamos, que está al servicio de la gente, ¿no? Una persona como cercana y también con mesura. Ella se mostró como una persona mesurada, ¿no? Y a diferencia de ella, me parece que Donald Trump se mostró como alguien ofuscado, alguien confuso, lleno como digamos, de viejas rencillas, ¿no? Y ella hábilmente, astutamente utilizó eso como para decir, bueno, él es el candidato del pasado, es un candidato vetusto y yo represento el futuro. Y además, él creo que cometió un gran error, y eso yo no sé si fue él o alguien que lo pauteó, y es que en el fondo muchas veces él se dirigía hacia ella, en el fondo invocando la presencia o la figura del presidente Biden. Claro. Como a modo de ningunearla, yo creo. Pero le salió mal, porque en realidad él mismo se ponía en un lugar que era incómodo. Y ella le recordó, bueno, mire, usted no está corriendo con el presidente Biden, está corriendo conmigo, ¿no? Entonces, como que lo descolocó. Y otra cosa que creo que fue realmente muy interesante, y creo que eso fue, en términos de estrategia, esto está pensado, me parece, y fue muy astuto. Todo está pensado, eso sí, todo. Bueno, hay cosas que dan para la improvisación, yo creo, sobre todo de parte de él, digamos. Él es muy difícil, él, como dicen acá, es uncoachable. Perfecto. No se lo puede entrenar, sí. él hace como sea, y debe ser por lo mismo una pesadilla para la campaña. Una cosa que astutamente me parece que pensaron los demócratas, ¿no? Es que en el fondo trataron de utilizar la vanidad del presidente Trump para en el fondo desconcentrarlo y sacarlo del mensaje, ¿no? Y fue muy astuto eso, porque cada vez que ella decía alguna cosa cuando recibía algún ataque, ella de alguna otra manera lo dirigía hacia él y decía, bueno, por ejemplo, en los rallies que usted tiene la gente se va porque está aburrida. Sí, ¿no? eso le cargó. Cuando estaban hablando. Y eso evidentemente lo sacó él de sus papeles y lo sacó de sus casillas porque es algo que en el fondo, y él pisó el palito durante toda la noche, ¿no? Sí. Creo que descontando los primeros 10 o 15 minutos donde ella se vio un poquito más dubitativa,
De ahí en más, y sobre todo a partir de esto, porque la primera vez que lo hace, no recuerdo exactamente cuándo fue, él cae en la trampa, a partir de ahí el debate en el fondo se hizo totalmente, digamos, cuesta arriba para él. Como esos partidos de tenis que son parejos, pero de repente, ¡guau!, hasta ahí llegó y le ganó 3 sets para mí, claramente. Sí, yo te diría que lo de los mitines fue como el punto de inflexión en esa estrategia y en algo en que no hay tantas, o sea, a ver, yo sé que hay diferencias en política exterior, pero no necesariamente en todos los puntos. Y en ese momento también él se molestó muchísimo cuando ella lo llamó débil, le dijo, no sé, esto, Orbán, que te comería en el almuerzo, en el fondo. No, que... hubo momentos muy duros sí. cuando ella le digo, claro, usted venera a estos hombres duros, pero se lo comerían de almuerzo. O sea, Claro. lo dejó como ridículo, la verdad. Sí. Entonces, lo manejaron muy bien, digamos, en ese sentido. Y manejó los tiempos también. Él habló más que ella, Sí. curiosamente, y no parece, ¿no? Así que... No, pero fíjate, bueno, cuando uno revisa las cifras, Andreas, efectivamente, él habló más que ella durante el debate. De hecho, tengo las cifras. Él habló 43 minutos y ella habló 37.41 minutos, o sea, casi 6 menos. Y él dedicó 12 minutos con 54 segundos a atacarla y ella 17. O sea, ella atacó más, él se tuvo que defender más, pero es interesante cuando uno ve en el New York Times esas estadísticas y mientras ella habló más de economía, de aborto, después de democracia, después de economía, él de lo que más habló fue de inmigración, después de economía y después de aborto. O sea, claramente en temas también se movió donde ella también quería ir llevando el asunto. Quiero llevarte ahora al futuro de la campaña. ¿Cuáles deben ser las estrategias, crees tú, de cada uno de los equipos de campaña? ¿Hacia dónde van a apuntar? Bueno, el principal reto de Harris es conseguir el voto masculino, que ahí anda flaqueando, ahí anda, digamos, con problemas. El voto femenino lo tiene claramente, creo que ayer de nuevo eso lo plasmó. El voto, y curiosamente, el voto de hombres afroamericanos, que curiosamente no están votando con ellas con la fuerza que debieran, en términos de poder, por ejemplo, ayudarla a ella a ganar Georgia y North Carolina, que son partidos, digamos, son estados con un número de población afroamericana grande. Desde el punto de vista de él, yo creo que es tratar de capturar algunos de los sectores suburbanos que se han ido y han perdido, digamos... Y que eran tan fieles a él, ¿no? No, los sectores suburbanos educados lo han desertado, la verdad, sobre todo las mujeres. Y eso es un terreno complejo para él, ¿no? Y eso tienen que ver si lo pueden recuperar o no. Así que es un tema que ellos deberían revisar en términos de la campaña, cómo pueden hacer eso. Pero todavía está muy parejo el asunto. Andrea, muy parejo. ¿Cómo explicas que, porque hemos tratado de explicar en otras ocasiones, esta coalición que forman los demócratas entre jóvenes, mujeres, afroamericanos, parte de los latinos, porque también hemos explicado que los latinos no son un universo uniforme, tienen grandes diferencias. Uno que está en el estado de Florida versus uno que está en otro tipo de estados, no sé, en Nevada, estoy tratando de buscar como ejemplo, son muy distintos entre sí. Pero esta coalición, dentro de los componentes están los afroamericanos, que efectivamente los hombres y afroamericanos especialmente se van desafectando en alguna medida del Partido Demócrata. ¿Por qué? ¿Lo sienten muy de élite? ¿Lo sienten desconectado de ellos? ¿Por qué? Porque ha sido históricamente el problema de los sectores afroamericanos que ninguna administración realmente, de una otra manera, recoge los problemas estructurales que ellos enfrentan. Entonces ellos están como prisioneros porque un partido tiene una posición bastante extrema que ellos consideran, digamos, lesiva, casi racista, ¿no? Y desafortunadamente hay algo de eso, no en todos, por supuesto, pero algo de los discursos a ellos les cae muy mal, les viene muy mal, eso les recuerda un poco de su discriminación, o sea, la discriminación de la cual son objeto. Pero por otro lado, los demócratas tienen un lenguaje muy pro afroamericano y muy pro, digamos, tratar de avanzar sustantivamente en términos estructurales. Eso nunca se da. O sea, en términos objetivos, la calidad de vida de grandes sectores de la población afroamericana no cambia, sigue siendo igual. Entonces hay un gran nivel de desafección, independientemente de cualquier consideración. Entonces
Y con los latinos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Con los latinos pasa exactamente lo mismo. Y ese es el problema de los dos partidos también, ¿no? Porque en la medida que no cambian, están prisioneros de uno de otro y sus condiciones objetivas no cambian. Y ese es otro elemento, digamos, complejo en términos de las democracias, que la gente tiene la genuina expectativa de que realmente las condiciones materiales y las condiciones de su vida van a cambiar en virtud del voto. Y eso rara vez pasa, porque los problemas de la sociedad son muy complejos, son muy difíciles y no cambian de una administración a otra. Y esto me lleva a una pregunta para ir cerrando. ¿Cómo detectas tú y qué dicen los estudios? ¿Cuánto ánimo hay de ir a votar? Hay que registrarse, ir a votar después. ¿Cuánto ánimo, cuánta participación en esta elección? Claro, porque lo vemos desde afuera y decimos, no, es una elección súper importante, la más importante en décadas en la historia de Estados Unidos. Pero uno se pregunta, a ver, porque hoy día el Partido Republicano no es lo mismo que el Partido Republicano antes. Una elección la de Obama, por ejemplo, claro, era el primer afroamericano en llegar a la presidencia, pero no era lo mismo, estaba en juego que ahora. Entonces te pregunto, ¿qué tanto ánimo, dado esa disyuntiva histórica, hay de ir a votar? Sí. ¿Y se puede decir a quién le conviene una mayor participación? Mira, no hay entusiasmo. Lo que pasa es que hay miedo, por una parte y por otra, dado los niveles de polarización que hay en la sociedad. Ambos ven, digamos, el triunfo del contrincante como una amenaza existencial a su forma de vida, ¿no? Entonces, lo que hay es un poco miedo. Yo te diría que hay un poquito más de entusiasmo en los demócratas, ¿no? A partir de la candidatura de Harris. Ayer, por ejemplo, en algo puede ser como medio trivial y anecdótico, pero no es menor, Taylor Swift le dio su apoyo a Kamala Harris. Y la verdad que, dado, digamos, el hecho de que ella tiene una especie... Yo soy un poquito viejo, entonces esto no lo domino bien, pero... No se habla por ti, habla por ti. Bueno, hablo por mí, sí, ¿no? Yo estoy en otra época. Pero Taylor Swift parece que es como una especie de culto, ¿no? Sí. Y hay millones de personas en Estados Unidos y en el mundo que hacen lo que ella dice, ¿no? Es una cosa impresionante. Entonces, eso fue como un bálsamo para la campaña de Harris. De hecho, ayer yo creo que los comentaristas bromeaban de que estaban mucho más contentos del apoyo de Taylor Swift que de la performance de Kamala Harris, porque en realidad es una cosa súper sustantiva. Y eso realmente puede ser el cachito que le falta a ella para ganar los estados, digamos, pivot que está luchando. Entonces, yo te diría que entusiasmo no hay mucho. Hay un poquito más, fíjate. Yeah. Porque ella, además, en la medida que la campaña ha ido subiendo y ha ido como mejorando, claro que genera un poco más de entusiasmo, ¿no? Pero no es un gran entusiasmo. Y en general acá nunca ha habido gran entusiasmo en términos de votación y por eso el turnout es tan bajo acá, ¿no? Si acá votan más o menos dos tercios del electorado, que es bajísimo, ¿no? Entonces, claro, diría que entusiasmo sería un poco como exagerado, pero por lo menos hay motivación para evitar que un problema, una amenaza estructural y existencial para mi forma de vida gane la elección. Para que sepas, estás al lado de Taylor Swift en la pantalla con la imagen que publicó ella. Pero me sacaron a Andrea, si crees tú, ahí estamos los tres. Estamos los tres para que no me dejen fuera a mí con su gato, porque contamos ayer en el debate. A mí me encantan los gatos, así que, por favor, que lo pongan. Si no, contamos... Es que contamos ayer que en el debate que tenía un sentido político el aparecer con el gato, porque fue en respuesta a Vance, el candidato a la vicepresidencia, que se reía y se burlaba de las mujeres demócratas que apoyaban a Kamala Harris, estas mujeres de los gatos. Sí. Si tengo un minuto que sea una cosa. Ok, ya, un minuto. Hubo un par de cosas que dijo Trump ayer que fueron realmente, lo que dijo de que bebés al nacer eran ejecutados, esas fueron las palabras que utilizó. Y lo que dijo de de los migrantes haitianos que se comían los perros y los gatos en una comunidad en Ohio es realmente inconcebible. Sí. Es realmente una cosa que va más allá de cualquier cosa. Así que, bueno, vamos a seguir analizando porque esto todavía sigue en curso. Quedan 55 días y en Conexión Global Prime y en CNN Chile seguimos muy atentos. Andreas, como siempre, un gusto conversar contigo. Mucho gusto, estén muy bien, buenas tardes. Igual. Y Andreas, Taylor y yo nos despedimos de Conexión Global Prime. Seguimos muy atentos porque esta carrera a la Casa Blanca es todavía una moneda al aire, así es que es muy importante seguirle. Una elección mundial, no solo importante para Estados Unidos, para el mundo entero. Nos vemos.